Bueno, y como les contábamos en titulares, un nuevo allanamiento se realizó la noche de ayer en el domicilio de la ministra Ángela Vivanco. Aquí está Estefanía Bustamante para contarnos qué fue lo que finalmente la jueza que investiga este caso pidió, por qué lo pidió y por qué se realizó anoche. Bienvenida, Estefi. ¿Qué tal, Mati? Muy buenas tardes. Y ya podemos confirmar también que la defensa de la ministra Ángela Vivanco presentó ya la recusación a la Corte de Apelaciones pidiendo inhabilitar al juez Daniel Urrutia, que fue precisamente quien autorizó esta diligencia en su domicilio, ya la segunda que se realiza. En la primera se había entregado su teléfono y un computador que llamó la atención de la Fiscalía. No se fabricaba ya hace más de una década y por lo tanto se abrieron las alertas, se encendieron las alertas por parte de la Fiscalía, que nuevamente le pide al tribunal parte de esta diligencia, ¿no?, que se realiza en horas de la noche. Ya, pero es la jueza de los Lagos, Carmen Gloria Bitber, la que ordena esto, y finalmente el que autoriza es el juez de garantía, que en este caso era el juez Urrutia. ¿Porque estaba de turno por la hora o hay alguna otra razón? No, es un tema protocolar que se hace, pero llama la atención porque lo que alega la defensa es que se podría haber inhabilitado para autorizar esta diligencia, considerando dos cosas. Hay una causa pendiente en el caso del juez Urrutia, donde presentó un recurso contra la Asociación de Magistrados, y en esta causa está interviniendo la ministra Ángela Vivanco, que está suspendida, pero están sus causas también ahí las tramitadas anteriormente. Ahora, esta solicitud aparentemente es una formalidad que se hace a los jueces de garantía, porque otro habría dado la misma respuesta. Claro, y además hay otro punto también que tiene que ver con haber pedido su renuncia. De hecho, fue hace unos días. Con él o sea, no era él, claro, no era él. Es un juez controvertido, claro, que ya de por sí llamaba la atención, pero había otro punto que tenía que ver con haber pedido su renuncia, particularmente de la ministra Vivanco y del ministro Jean-Pierre Matus. De hecho, hace unos días, desde el Palacio de Tribunales, junto a la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras del Poder Judicial, él estuvo participando de ese punto de prensa para poder dar una declaración como organización, y es ahí donde dicen que se debería dar un paso al costado por parte de la suspendida magistrada, que no era suficiente su suspensión, y al mismo tiempo el ministro Jean-Pierre Matus. De hecho, ese día habló el presidente de la asociación. Nosotros le preguntamos al juez si es que él quería también entregar alguna declaración a la prensa, se negó y se retiró junto a los trabajadores, pero estaba ahí acompañando finalmente a quienes estaban pidiendo la salida de la suspendida ministra. Una causal que, sumado a esta otra causa pendiente, para la defensa era motivo suficiente para que él hubiese desistido de autorizar esta diligencia. Bueno, hubo imprudencia. Claro, eso a juicio de la defensa. Ahora ya podemos confirmar, como lo decíamos, que alcanzó justo hoy a entrar esta recusación en la Corte de Apelaciones, donde piden inhabilitar al juez. Vamos a estar detallando de eso, pero también respecto de la diligencia misma, porque es bien interesante considerando que ya se había ido a su domicilio, se entregó de manera voluntaria un celular y además un computador que, como decíamos, no se fabricaba hace más de una década. Eso llamó la atención de la Fiscalía, que nuevamente le pide al tribunal, al juzgado de garantía, que le autorice una nueva diligencia, porque esto para ellos daba indicios de ocultamiento de información o que se estaba evitando una diligencia más intrusiva. ¿Qué se llevan ahora? Un segundo teléfono, una tablet y además el computador de su hija, que hace pocos días, de hecho, dio su defensa de grado, justo el día después al primer allanamiento que se realizó en el domicilio, donde, recordemos, ahí el abogado también había pedido a la Fiscalía que se acelerara esa diligencia precisamente para que la ministra pudiese asistir con tranquilidad a ese evento que tenía junto a su hija, quien también le llevaron el computador durante la jornada de ayer. Pero también hay otro tema, y hoy día fuimos hasta el Palacio de Tribunales, específicamente a la Corte Suprema, para poder conversar con la ministra Gloriana Chevesic. ¿Por qué? Porque quedaban dudas respecto al nuevo cargo que se sumó al cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco, y específicamente por qué se había sumado este cargo. Recordemos que ayer la ministra dijo que se trataba de presuntas irregularidades en la tramitación de causas. Ahí es donde uno se preguntaba si es que tenía que ver con el fondo de la causa o la tramitación misma, temas protocolares. Quedó la duda, y ¿te parece si vamos a escuchar
parte de las palabras de la ministra Gloria Anachevesic. La causa debe colocarse en una tabla que es el presidente de la Corte Suprema quien debe confeccionarla los días viernes y se publica. Una vez que la causa se ha visto en la sala, que el relator ha dado cuenta en la sala, tratándose de los recursos de protección, inmediatamente tiene que dictarse un fallo que deben ser fallados también conforme a la antigüedad, o sea, considerando la fecha en que la causa quedó en estado de ser fallada. Y esas normas se habrían alterado en los casos en que se hace referencia en la respectiva resolución. Bueno, ahí lo que explica la ministra de que se trata de temas procedimentales. El Pleno no se va a pronunciar respecto a las causas en sí, qué es lo que se falló, por qué se falló, si hubo votos dirimentes. Eso no se revisa por parte del Pleno, sino que temas más protocolares que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se ingresa un recurso de protección, qué es lo que hace el presidente de la Corte Suprema y qué se hace después con la tramitación en sala. ¿Esto por qué surge? Por los testimonios de los relatores de la Corte Suprema ante la Comisión de Ética que ayer entregó su informe al Pleno del máximo tribunal. Con esa información finalmente es que ya está evacuado el informe y se le entrega a la ministra Ángela Vivanco, que ahora también tiene una minuta, con parte de estas irregularidades que denunciaron los relatores de la Corte Suprema. Ya, que tiene que ver más bien con los tiempos, que se apuraron ciertos tiempos que son distintos en causas normales. Exactamente, porque uno podía confundirse un poco pensando que tenía que ver con el fallo en sí, con el contenido. No, sobre eso el Pleno no se va a pronunciar, sino que tiene que ver con un tema de tiempos que, según la ministra, pudieron ser adulterados porque había un punto importante. Cuando se tiene que dar el fallo, cuando ya se comunica, tiene que respetar un orden de antigüedad, decía la ministra Gloria Anachevesic, es decir, que los fallos ya deben ser ingresados según ya la fecha en que estaban listos para ser ingresados, y lo que dice ahí es que la ministra habría adulterado la entrega de estos fallos de la tercera sala. Pudimos conversar también con la ministra Andrea Muñoz. Ella precisamente integra el caso de la ministra Ángela Vivanco al interior de la Comisión de Ética, así que escuchemos parte de sus declaraciones. Es natural porque hay un nuevo punto y entonces es razonable aumentar un nuevo plazo. Yo leí además que la defensa consideraba que todo eso era beneficioso, eso es lo que leí en los comunicados. El haber aumentado a un séptimo cargo, ¿es porque los antecedentes eran relevantes, eran graves? O sea, no se podían desatender, eran declaraciones que desde el punto de vista de nosotros debían en el fondo incorporarse, y ella va a tener obviamente el derecho de poder discutirlo y dar su opinión en el traslado que se le está dando. Bueno, lo dice la ministra, no podían no investigarse estas situaciones que estaban denunciando los relatores de la Corte Suprema. Es por eso que se considera, y lo que se hace es que se considera un nuevo cargo, se amplía un nuevo cargo en el cuaderno de remoción de la ministra Ángela Vivanco. Se le dan más días también 5 días para que ella pueda más. responder. Sí, el 4 de octubre ya deberíamos tener la respuesta de la ministra Ángela Vivanco respecto al cuaderno de remoción. Ahora lo que es prácticamente el proceso que queda, porque ya el informe de la Comisión de Ética está listo y eso va a ser considerado también por el Pleno al momento de tomar una decisión respecto al proceso de remoción de la ministra Vivanco. Bueno, ese contenido sí se le dio a conocer a la ministra el día de ayer. Sí, de hecho la misma ministra Andrea Muñoz decía, bueno, ya la ministra Ángela Vivanco tiene en sus manos el informe, al menos una minuta del informe de la Comisión de Ética, que se evacuó ayer. De hecho ayer ya llegó a las manos de la ministra Ángela Vivanco. Tiene también los mensajes entre ella y Luis Hermosilla, que recordemos le da el Ministerio Público. La Fiscalía de los Lagos le entrega también al abogado Juan Carlos Manríquez, que la representa en estas investigaciones. Por lo tanto, tiene el material también para poder defenderse y hacer sus descargos en el proceso de remoción en su contra, eventualmente incluso en una acusación constitucional, que son procesos distintos, y también en las investigaciones penales. Un proceso del que también ha estado preocupado el gobierno. De hecho, desde el Ejecutivo también, incluso la ministra del Interior, Carolina Toá, hablaba durante esta mañana de que los antecedentes, eventualmente, si hay indicios de delitos, tienen que entregarse al Ministerio Público. La ministra Camila Vallejo, por su parte, recordó los plazos que tiene el gobierno respecto a la reforma al sistema de nombramientos judiciales. Escuchemos parte de las palabras de la vocera.
Nosotros esperamos que en esto las instituciones, insisto, avancen. No somos los determinados no somos los llamados como Poder Ejecutivo a determinar exactamente qué es delito, porque eso lo hace el Ministerio Público en sus investigaciones. Pero sí, ya la arista que se ha abierto es de suma gravedad y por lo tanto nosotros lo que hemos señalado en esto no es solo el preocuparnos por la gravedad de esto, sino que también trabajar en una reforma al Poder Judicial, particularmente en el sistema de nombramientos, que va a ser presentada en octubre, como lo dijimos, y además seguir sacando adelante la agenda contra la corrupción y la agenda de probidad. Bueno, ahí la vocera de gobierno recordando un poco también los plazos. En octubre, de hecho, está comprometida esta reforma al sistema de nombramientos judiciales. Sigue este proceso de remoción adelante hasta la respuesta de la ministra, que tiene que entregar la primera semana de octubre, y ya con información nueva, por cierto, con esta recusación que ingresa el abogado Juan Carlos Manríquez, que entró durante esta tarde a la Corte de Apelaciones, y esto por enemistad declarada. Por eso piden inhabilitar al juez Daniel Urrutia. Bien, muchísimas gracias, Estefanía. Ya no vamos a saber más noticias, al menos desde los entes oficiales, hasta el próximo día lunes. Así que se viene este largo fin de semana.